Hola, buenos días a todos. Va a ser esto rápido. Ok. Tecnologías avanzadas en monitoreo de pacientes críticos. Ahorita en terapia intensiva ya ven que un paciente regularmente está súper invadido. ¿Qué parámetros tenemos básicos? ECG, saturación, temperatura, presión arterial no invasiva. ¿Qué otro parámetro tenemos? Gasto cardíaco, las presiones invasivas, ¿ok? Hoy les voy a hablar de 3 parámetros. Cuando agarre. De 3 parámetros que ya se tiene que hacer la medición, que va a ser medición de hemoglobina no invasiva. Regularmente la hemoglobina, ¿con qué dispositivo la medimos? Con el gasómetro, ¿sí? Entonces ahorita lo vamos a hacer, de hecho ya estamos midiendo aquí la hemoglobina al paciente Víctor, ¿ok? Monitoreo neurológico durante el estado de anestesia, esto es importantísimo, porque debemos de tener el estado, la función cerebral debe ser lo más óptima cuando el paciente regularmente está anestesiado, ¿sí? Regularmente, ¿qué es lo que pasa en los procesos de anestesia? La función cerebral baja. No queremos que baje lo suficiente porque puede hacer un daño cognitivo, ¿ok? La oximetría como la que tiene conectado el paciente, esa regularmente es pulsátil, lo que se está trasladando en venas y arterias, ¿ok? Esta la vamos a ver, simplemente es de tejido, ¿ok? Y por último, 2 parámetros importantes que nos da la monitorización no invasiva. La medición de hemoglobina no invasiva nos la puede dar solamente con un sensor. La hemoglobina, ¿para qué funciona? ¿Cuál es su función de la hemoglobina? Transporta el oxígeno y el CO2, ¿ok? Entonces, esta la podemos medir. Regularmente, un pulso oxímetro, ¿qué es lo que hace? Solamente mide saturación de oxígeno, que es la relación de hemoglobina oxigenada y no oxigenada, ¿ok? Entonces, Máximo SET, que es la tecnología más precisa, nos va a dar saturación de oxígeno, nos va a dar, en base también a la señal fotopletismográfica, nos va a dar la frecuencia de pulso y el índice de perfusión. Por ejemplo, en la saturación, ¿para qué nos sirve el índice de perfusión? Es para el intercambio de oxígeno-CO2, en este caso, pero es de la forma pulsátil, ¿ok? Aquí, en los sensores tradicionales de saturación que tenemos en todos los hospitales, solamente tenemos 2 haces de luces que nos van a dar estos valores, la saturación. Pregunta, ¿cuánto es la saturación normal ahorita como estamos? 100, 99, y ahorita después del COVID que no baje ¿están de acuerdo? Que no baje de 90, ¿estamos de acuerdo? Ya es un logro, ¿ok? En los neonatos sí cambia radicalmente, recuerden que los neonatos no netamente debe ser máximo, no debemos llegar a 100, debe ser entre 90 y 95, ¿ok? En la tecnología máximo vamos a tener vamos a tener hasta 8 haces de luces. Estos 8 haces de luces, ¿para qué los vamos a tener? Vamos a medir hemoglobina, la hemoglobina no invasiva, la metahemoglobina, para los que están en terapia, los que ven terapia neonatal, necesitamos la metahemoglobina cuando tenemos presencia de óxido nítrico, ¿ok? Que no pase el valor de 5, para eso lo necesitamos. ¿Qué otro valor me va a dar? Índice de reserva de oxigenación, ahorita lo vamos a ver para qué es. Y por sí solo nos da este valor importantísimo que es el índice de variabilidad pletismográfica. No agarra, ahí está. ¿Para qué nos va a servir la medición de hemoglobina? ¿Cuánto es el rango de valor de hemoglobina en el cuerpo humano? Más fuerte. ¿Cuánto da por acá? Regularmente entre 12 y 18, ¿están de acuerdo? ¿Qué fenómenos produce cuando tenemos baja la hemoglobina? ¿A qué se puede deber? ¿No? Anemia, que sería lo clásico, pero sobre todo vamos a ver 2 fenómenos en terapia intensiva. Cuando tenemos una hemorragia interna, ¿qué vamos a perder? Vamos a perder sangre, entonces la hemoglobina, ¿qué va a pasar? Va a bajar, ¿sí? Y ahorita actualmente la medición de hemoglobina no invasiva se está utilizando para los pacientes que es necesario entregarles más paquetes de plasma, ¿sí? Para la transfusión sanguínea, para eso se utiliza. ¿En qué momento lo vamos a utilizar? ¿Sí? Aquí, estos marcadores que tenemos en estas partes es cuando utilizamos el gasómetro, ¿ok?
Pero si se fijan, hay partes donde no podemos verlo. Eso nos lo va a decir el sensor. Por ejemplo, aquí nuestro paciente ahorita tiene 12.7 de hemoglobina, ¿ok? Y eso lo pueden ver siempre continuo, ¿ok? Esta medición está comparada contra Laboratorio Central de Gases. Entonces, ¿vamos a dejar de utilizar la gasometría? No, porque nos da más parámetros. ¿Qué nos da? Hemoglobina, las presiones parciales de CO2, de oxígeno, el pH, ¿sí? Todo eso lo vamos a seguir utilizando. Pero ¿para qué nos va a ayudar tener la hemoglobina continua? Para tener todos estos factores, para evitar que tu paciente no caiga en una hemorragia principal, en una pérdida de plasma, ¿ok? ¿Este sensor es igual al de saturación? No, es más complejo, sí es más costoso, ¿ok? ¿Para qué me va a ayudar? Para esto, para reducción de hasta un 87% en la frecuencia de transfusión sanguínea, ¿ok? Para eso es uno de los estudios que más se ha hecho. Por ejemplo, un paciente que llega a urgencias con trauma, ¿sí? Que no tiene una hemorragia aparente, se le debería de colocar inmediatamente. Ok, preguntas aquí de la hemoglobina. Nadie, en todo claro. Si se fijan aquí, con el puro sensor ya me está dando saturación de oxígeno que tiene 94, 62 de frecuencia de pulso, 21 de respiración. También la saturación de oxígeno me puede llegar a dar respiración, ¿sí? Y hemoglobina, hemoglobina no invasiva, 12.7, ¿ok? Deja, subo otro parámetro. Ok, y dame el ORI. Sí. Como tú lo deseas. Ah, no, aquí tiene la configuración, rápida respuesta. A distribución aquí tú lo acomodas, como tú quieras, y tú lo puedes ver por análogos o tendencias. Sí, también se puede. Una duda quirúrgica. Ok, sí. Siguiente, dudas entonces de la hemoglobina. Es importantísimo medirla, ¿ok? Ahora sí, vamos a medir monitoreo de la función cerebral, ¿sí? Regularmente es cuando el paciente está bajo los efectos de la anestesia, ¿ok? Aquí está. Si alcanzan a ver, aquí el índice por sí solo me va a dar ¿cuál es la herramienta principal que se utiliza para medir la función cerebral? El electroencefalograma, ¿están de acuerdo? Es una malla que tiene más de 20 sensores y que muy difícilmente los médicos en terapia intensiva o quirófano lo analizan, ¿ok? Entonces, nació un índice, el índice de paciente de estado. Aquí en máximo se llama SedLine y tenemos que hablar de su antecesor. ¿Cómo se llama su antecesor? Biespectral, ¿sí? El biespectral es un índice que se hizo a partir de 0 a 100. El paciente, ahorita como nosotros estamos en un estado consciente sin anestesia, está en 100, pero y con nula capacidad cerebral o actividad cerebral es 0, ¿sí? No necesariamente queremos cuando esté anestesiado esté 0, porque ya es muerte cerebral, ya no tiene caso, doctor, ciérrelo. Los rangos ideales, por ejemplo, en biespectral debe de estar entre 60 y 40 para proceder con la cirugía. Aquí en SedLine el algoritmo se modificó y se mejoró. Aquí puede estar entre 50 y 25. Desafortunadamente sí hemos visto pacientes que llegan a tener 23 o 20 de PCI. Estos pacientes regularmente tardan 1 o 2 días en recordar algunas cosas, ¿sí? Ya tienen problemas cognitivos cerebrales. Eso es algo importante, ¿sí? Este sensor es importantísimo. ¿Cómo es el sensor? Vamos a verlo, vamos a ponérselo al paciente. Aquí, guárdame este. Este es el sensor, ¿sí? Este sensor es 360. ¿Qué quiere decir? Vamos a medir los 2 hemisferios, la actividad de los 2 hemisferios del paciente. El biespectral solamente empezó con 1. ¿Agarrará? Sí. Ah, no, no, pues. Lo colocamos. No, baja el micrófono, no baja.
Ya lo voy a traer, güey. Lo voy a poner, güey. Espera. Ahorita va a arrancar, espera. Si alcanzan a ver el monitor, aquí ya va a empezar a hacer la monitorización del paciente. ¿Sí? Vamos a empezar en 100, que está así despierto, está despierto, perdón. Y ahorita vamos a ver su índice, cómo se va a modificar. Ahorita va a bajar a 50, a 25. Este es un demo, ¿sí? Es un simulador. Por eso es que puede autocontrolar su cerebro. Ahorita lo van a ver. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Ya se puso el protector? Si alcanzan a observar, estas líneas de arriba son el electroencefalograma. Hacemos las básicas, alfa, delta y gamma, los que tenemos en la parte frontal. ¿Sí? Y aquí ya me está dando el índice, que estamos 61. Lo ideal es que el paciente debe estar entre 50 y 25. ¿Para qué? Para que el paciente esté en un estado de hipnosis donde no sienta ni dolor, ¿sí? Ni tampoco lo que está haciendo y escuchando lo que hace el médico. ¿Ok? También algo importante, sí va a depender del fármaco que se utilice. Sevoflurano, isoflurano, se utilizan ketamina, ¿sí? ¿Ok? Y en qué momento se tiene que colocar antes de pasar la anestesia, para verificar que efectivamente inicie en 100 y de ahí ser todo el proceso. ¿Sí? Aquí en la parte de abajo, si alcanzan a ver, es el espectrograma. Este es importantísimo. Va a depender, aquí vamos a ver las frecuencias alfa, beta, delta y gamma, y va a estar dividido la potencia por colores. El color azul es el que tiene menos potencia, el color rojo es el que tiene mayor potencia. ¿Qué significa? Va a depender de los fármacos, cómo se aplica a la actividad cerebral. Y si tenemos más de color rojo, ¿qué quiere decir? Tenemos mayor actividad cerebral. El paciente puede que esté todavía alerta, ¿sí? Independientemente del estado estado de paciente, ¿sí? Estamos casi en 50, deberíamos de estar aquí en esta parte, lo que es color azul. Pero hay pacientes que regularmente están en 50, pero todavía tienen mayor actividad de color rojo. ¿Qué quiere decir? Tienen actividad cerebral. Esto es lo que sí puede interpretar el anestesiólogo o el médico que está en terapia intensiva. Porque regularmente la anestesia en un quirófano, ¿cuánto dura? 4 o 6 horas. Pero en terapia intensiva, días, ¿sí? Importante, estos sensores son muy parecidos a los sensores de electrocardiograma. Estos sensores van a durar no más de 24 horas, ¿ok? Hay que cambiarlo. ¿Qué más nos va a dar? Este nos da información, si ven ustedes aquí líneas blancas, que las vieron aquí, se alcanzan a ver aquí al principio, regularmente ruido que se mueve el paciente, puede ser ruido del electrocauterio. Si ven líneas negras, ¿qué pasa? Eso es peligroso, porque ahí es cuando el cerebro se empieza a apagar. Ahí es cuando tenemos, la anestesia está haciendo mayor efecto, ¿ok? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Sí? Como les decía, sí va a depender de los fármacos del fármaco que se utilice dependiendo de la anestesia. Este debería de ser sí o sí la medición de índice biespectral o de SETline o de función cerebral cuando está bajo anestesia, ¿ok? ¿A qué nos va a ayudar? A hacer una anestesia individualizada, menor probabilidad de daño cerebral, lo que hemos platicado, menos repercusión corto, mediano y largo plazo, despertares más predecibles, anestesia más objetiva y recuperación más rápida, ¿sí? Ya cuando el paciente despierta, si está en terapia intensiva o está en quirófano, ¿hasta en qué momento le vamos a quitar el monitor? Hasta que ya prácticamente está despierto, ¿ok? ¿Para qué funciona todo protocolo ERAS? Este protocolo ERAS, el único que tiene la certificación es el Hospital Civil de Guadalajara, aquí en México, para una movilización temprana, disminución de hipnóticos, sedación guiada con neuromonitoreo, disminución de opioides y manejo de líquidos guiados con PBI. Ahorita eso lo vamos a ver, ¿ok? Y monitoreo también ¿a qué nos va a ayudar todo el monitor? Monitoreo de hemoglobina en tiempo real. Oximetría regional, esta va a ser rápido. Aquí ahorita no le pusimos el sensor. La oximetría regional, como dijimos, esta oximetría es
es tisular, ¿sí? Es de tejido, ¿sí? Es el famoso NIRS, que significa que es cercano al infrarrojo, ¿ok? Entonces aquí, en vez de ver saturación, la saturación de oxígeno regularmente es de 90 a 100%. Aquí, ¿cuánto vamos a ver la oximetría regional? De 50 a 80%, ¿sí? Ya si el paciente tiene una oximetría regional debajo de 50, ya puede haber un riesgo de isquemia, ¿ok? Puede utilizarse aquí en la parte cerebral, para eso se diseñó inicialmente, pero pueden ponerlo a nivel de tórax, pueden ponerlo en las extremidades, lo pueden poner en muslos e incluso hasta a nivel de tobillos. ¿Para qué lo van a poner? Para cirugías de trasplantes, para cirugías de articulaciones, ¿sí? Por ejemplo, una cirugía de cadera, deberíamos de ponerlo, ¿para qué? Para comparar que durante el procedimiento no haya una posible isquemia, ¿ok? Para muchas de cirugías, por ejemplo, aquí en Jalisco, rara vez se hacen cirugías estéticas, sobre todo las que son las lipoesculturas, ¿sí? Para evitar un accidente, para eso se deberían de utilizar. Por ejemplo, en neonatos, lo recomendable sería poner un sensor a nivel cerebral, otro en la mesentérica y otro en la renal. Con que le pongan uno el cerebral, con eso es suficiente, ¿ok? ¿Qué parámetros me va a dar? Como les comentaba, la saturación de oxígeno, la saturación de oxígeno tisular. Este equipo puede soportar hasta 4 sensores, ¿sí? Eso ya es para una cirugía de trasplante, una de neuro o una de cardio, ¿ok? Y me da la comparación contra la saturación de oxígeno, ¿ok? Por último, vamos a hablar del índice de variabilidad pletismográfica y el índice de reserva de oxígeno. El índice de variabilidad pletismográfica, si observan aquí la gráfica fotopletismográfica, ¿sí? Tiene variaciones de la amplitud. Esta amplitud va a depender de cómo el paciente reacciona a líquidos, ¿sí? Este protocolo se utiliza cuando el paciente está entubado y si el paciente es respondedor a líquidos. Si no es respondedor a líquidos, este valor de PVI les va a dar menos de 10. Si el paciente es respondedor a líquidos, el valor les va a dar arriba de 10. ¿Cuándo se utiliza? Cuando el médico quiere pasar inotrópico, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Es para el manejo de líquidos. Y el último índice, que este es el índice de reserva de oxigenación. ¿Están de acuerdo que cuando el médico va a intubar, regularmente qué le hace al paciente? Lo seda y baja el trabajo respiratorio. Puede haber pequeñas desaturaciones aquí a nivel cerebral. Entonces, el índice de reserva de oxigenación me va a permitir, primeramente, si yo voy a periintubar, yo le voy a entregar con cánula de alto flujo o con las puntas nasales, le voy a entregar más oxígeno. El índice de reserva de oxigenación me va a medir de 100 a 200 milímetros de mercurio, ¿sí? Porque la saturación de oxígeno, ¿hasta dónde llega? Hasta 100. Me va a permitir de 100 a 200. Entonces, aquí el paciente, cuando tenemos una moderada hiperoxia, ahí en ese momento yo tengo un tiempo dado, ¿sí? Para que el médico pueda entubar y no tenga una desaturación, ¿sí? En este caso a nivel cerebral, ¿sí? O también para los pacientes que están en ventilación mecánica, que tienen el 100% de FiO2 durante días, meses, nos puede decir a qué nivel está, ¿sí? Para no hacer una hiperoxia. Recuerden que también el oxígeno es un fármaco. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Me fui muy rápido. ¿Preguntas, dudas? ¿Han visto este monitor? ¿Sí? Bueno, UCI Médica también lo vende. Al maniquí también lo vendemos. ¿Cómo no? ¿Cuánto dan? Bueno, pues muchas gracias. En nombre de todo el comité de Medical Expo, quiero expresar un sincero agradecimiento al especialista de UCIN Médica, así como agradecerle por todo el conocimiento que nos impartió. Le pedimos un aplauso, por favor.